Hola, buen día. Voy a esperar 5 minutos más a ver si se suma alguien más a la clase. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Hoy van a estar subiendo las consignas del trabajo que tenemos que hacerlo de sociología. no sé qué hablaron con la doctora Muniagurria, le puedo preguntar ahora. Claro, porque habían puesto un mensaje en el campus de que lo subían hoy, pero todavía no está. Seguramente sí entonces, pero bueno, por las dudas voy a avisar por el grupo. Genial, gracias. ¿Ya tienen formados los grupos de filo? Los que están con filosofía. Sí, hay varios grupos formados. Lo que vi que faltan es la información en el campus. En la parte del foro no, no pusieron todos los grupos que están conformados, pero estaban conformados. Según lo que vamos viendo en el grupo de WhatsApp, había varios grupos conformados. Bárbaro. Em, bueno, si quieren vamos arrancando, ya que dimos plazo de gracia para que se sume el resto. Los invito como siempre a que participen y que no sea un monólogo. No sé si les habían avisado, pero hoy lo que vamos a ver es trata de personas. ¿Alguien está familiarizado con el tema? Bueno, a ver. Ahí está. Bárbaro. No los veía a todos. Bueno, como les decía, hoy lo que vamos a ver es el debate que se da usualmente en términos de trabajo sexual versus explotación sexual. Todo esto relacionado, por supuesto, con el delito de trata de personas, que está sancionado eh, por el Código Penal a partir de la incorporación del artículo 145, creo. Sí, 145. Y bueno, la idea es profundizar un poco en estos debates, que es un tema candente y que es un tema que hoy todavía sigue vigente y, digamos, eh, cada vez que vemos los debates feministas o cuando nos acercamos a los congresos nacionales de mujeres y demás, siempre hay algún spot destinado a esto. Y elegí, al menos para traerlo a la clase, abordarlo desde un texto de McKinnon respecto a, bueno, a esto, trata, desigualdad y prostitución.
Estos son los tres conceptos, digamos, que vamos a explorar hoy. Bueno, la autora siempre va a intentar establecer una conexión entre unos y otros, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer para abordarlo es situarlo dentro del contexto de violencia contra las mujeres, o en realidad, mejor dicho, el contexto de violencia de género. Bueno, McKinnon lo que hace justamente es situarlo como una problemática que, digamos, que atiende principalmente a las mujeres, y para esto va a hablar en un primer lugar de la trata de personas con fines de explotación sexual, y por otro lado, de la desigualdad, para contextualizar un poco la prostitución, justamente. La desigualdad la va a abordar tanto desde un eje económico como desde un abordaje de género, ¿sí? La autora lo que dice es que algo que la sorprende del debate actual es que, si bien nadie defiende abiertamente la trata de personas con fines de explotación sexual, y tampoco nadie defiende la desigualdad entre los géneros hoy en día, ni las desigualdades económicas, pero la prostitución parece que sí recibe una defensa por parte de un sector bastante grande de la sociedad, e incluso de las propias llamadas trabajadores sexuales. Sin embargo, digamos, como les dije, la prostitución sí tiene personas que dicen que parece que está bien, y hay personas que la apoyan con bastante énfasis, e incluso la toman como un modelo de liberación femenina, de empoderamiento y demás. Otros consideran meramente que hay que tolerarla, por una cuestión políticamente correcta o por otro tipo de razones. Pero digamos, lo que suele suceder es que para la mayoría de la gente, si bien la prostitución no es deseable o no es algo que esperarían en su propio proyecto de vida elegido libremente, sí suelen decir que es inevitable o incluso que es necesaria, ¿no? Digamos, reconocen esto de que alguien la tiene que ejercer dentro de la sociedad. Lo que dice McKinnon es que a estos puntos de vista lo que subyace, digamos, lo que subyace sobre el debate de la prostitución puede trasladarse también sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Digamos, y entra un poco en una, no es que entra, hace una crítica bastante fuerte a las personas que defienden la prostitución, pero que están categóricamente en contra de la trata de personas. Entonces, lo que dice es que la discusión generalmente, respecto a los puntos que se sitúan como explotación sexual versus trabajo sexual, se basan en 5 distinciones que van a subyacer. La primera es que existe una distinción entre la prostitución de personas mayores de edad y de la llamada prostitución infantil. La segunda distinción que hace es que la prostitución en la vía pública es distinta de la realizada, digamos, dentro del ámbito privado o hacia el interior de una vivienda o de un domicilio. Y la tercera es que la prostitución legal se va a distinguir de la ilegal. La cuarta, que hay prostitución voluntaria y prostitución que es forzada. Y la quinta es que la prostitución se distingue de la trata. Y este es este último punto, por lo general, es el cual genera mayor debate, ¿no? Para ella, para la autora, todas estas distinciones son de carácter meramente ideológico, porque ninguna de ellas está respaldada por hechos que sean reconocidos en la industria del sexo, pero que todas ellas sí tienen consecuencias muy reales en materia de legislación, de política, de criminología y demás.
Entonces lo que dice es que hay algunos que consideran que como potencialmente no tan malo, digamos que hacen la distinción de algo que es potencialmente malo y de algo realmente malo, ¿no? Y caen en estas dicotomías del tipo de que la prostitución infantil es realmente mala y que la prostitución adulta no es tan mala como la infantil, o cuestiones de este tipo. Por ejemplo, también como, bueno, esto puede aplicarse para cualquiera de las 5 distinciones, ¿no? Que la prostitución voluntaria podría no ser tan mala, que la trata de personas es condenable absolutamente, pero no así la prostitución. Esta sería la última conclusión y la más debatida. Entonces, bueno, así van operando las ideologías en torno al debate respecto a prostitución, trata de personas y trabajo sexual. Esta distinción, a su vez, es una distinción de carácter moral, y para ella, en realidad, todas estas distinciones no tienen ningún tipo de fundamento en la realidad. Lo que dice la autora es que tanto a nivel interestatal como internacional se pueden observar estas dos posiciones que le mencioné: explotación sexual versus trabajo sexual. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer, como les dije, es explorar un poco qué opinan cada una de estos enfoques. Y bueno, también de las feministas que defienden cada una de las posiciones. ¿Alguna o alguien, veo mujeres acá, pero, no, acá está Emilio también, ¿alguno está interiorizado con este debate? ¿O tiene alguna postura tomada al respecto? Bueno, seguimos entonces. Bueno, cuando la prostitución es llamada trabajo sexual, en realidad lo que se hace es presentarla como una profesión. Muchos dicen que es la profesión más antigua del mundo. Terminan alegando que en realidad es la única profesión realmente universal. Dicen que existe un consentimiento por parte de la persona que la ejerce, es consensual porque es paga, hay una transacción sexo-dinero, y que la parte mala, que sería la estigmatización, viene dada por la ilegalidad de la prostitución, no por la prostitución en sí misma, ¿sí? Entonces, incluso también se la llega a postular como si fuera un trabajo como cualquier otro, y también como digamos, un trabajo que empodera incluso a las mujeres que ejercen libremente lo que quieren hacer con su propio cuerpo, digamos, como una forma de liberación sexual femenina. En este sentido, lo que hacen las prostitutas es ejercer se la denomina la agencia, ¿no? Que aparentemente significaría elegir libremente, empoderarse para hacer lo que cada una quiera con su propio cuerpo y decidir entre todas las opciones que tienen en su vida, ejercer la prostitución, ¿no? Y a partir del ejercicio de la prostitución se van a autoafirmar y, digamos, están en contra de cualquier tipo de estereotipo moralista que diga que no es un trabajo. Por lo general, estas personas, digamos, quienes están a favor del trabajo sexual, entienden que la prostitución de hecho genera una mayor igualdad entre los sexos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que la ejercen controlan la interacción sexual, deciden con quién se acuestan, por cuánto dinero lo hacen, digamos, y todo esto les va a llevar a que puedan tener una vida independiente y autónoma, y que puedan elegir principalmente las personas con las que tienen relaciones. Y bueno, nada, ya les dije en realidad que es una forma de empoderamiento, sobre todo cuando hablamos de prostitución de mujeres. Por el otro lado, igualmente, como contra Gara, tenemos el enfoque de la explotación sexual, que reconoce a la prostitución no como una forma, digamos, como una profesión, sino como una forma de opresión, sino como la forma, digamos, más antigua de oprimir a las mujeres.
y que está tan extendida y tan divulgada culturalmente y en el mundo como la desigualdad institucionalizada entre hombres y mujeres, es decir, como la violencia de género, que es la piedra angular de la cual nacen este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, la autora lo que hace es recabar, digamos, hace un estudio medio antropológico también porque, bueno, no sé si antropológico, pero habla con muchas personas que están en situación que para ella en realidad no es prostitución, pero digámosle prostitución. Y bueno, sobre la base de esto genera su estudio y sus propias conclusiones. Dice que al hablar con las personas que ejercen la prostitución, en realidad lo que dicen es que son prostituidas por falta de opciones y porque le fueron negadas previamente a llegar a eso un montón de posibilidades. Esto entonces lo que indica es que estas personas en realidad están atrapadas en un circuito y que la prostitución en realidad se considera, como les dije, un producto de la falta de elecciones a la hora de, digamos, de elegir cómo ganarse la vida. Y es evidentemente el último recurso de aquellos que no pueden elegir o que no tienen de varias opciones de vida real o proyectos de vida. También dice que detrás del fenómeno de explotación sexual existe la coerción, que esta coerción puede ser tanto física como de cualquier otro tipo, y que esto termina generando un contexto en el cual se producen reiteradamente abusos sexuales a cambio de dinero. Y que encima este dinero no suele ir en su mayoría al menos a las personas que están siendo explotadas, sino a terceros, que por lo general encima son hombres, no mujeres. Entonces, ¿cómo advierte McKinnon la coacción en este circuito? Lo que dice es que la plata va a servir para coaccionar el sexo por parte de las mujeres. Lo cual definitivamente para ella no garantiza ningún tipo de consentimiento. Entonces, lo que termina diciendo es un poco extremo, pero bueno, después cuando terminamos de ver su exposición, al final no era tan loco lo que planteaba, es que la explotación sexual, digamos que ella no considera prostitución sino explotación sexual, termina siendo una forma de violación en serie de mujeres. En este análisis, entonces, la prostitución no convive, digamos, con ningún tipo de ideal de igualdad, porque las personas prostituidas, digamos, terminan siendo las que en última instancia pagan por el propio sexo que dan con su cuerpo, porque pagan con su propio cuerpo todo el dinero que reciben. Entonces, en este aspecto, lo que en gran medida explica el estigma que trae aparejada la prostitución es esto mismo, no la ilegalidad, sino el hecho mismo de que en la transacción uno de dinero y la otra persona ponga el cuerpo, lo cual ya de por sí es desigual. Y vamos a ver más adelante también por qué. Entonces, de acuerdo con este punto de vista, las personas que son prostituidas cargan muy injustamente con una estigmatización que en realidad debería pertenecer a las personas que las explotan. Cada modelo, digamos, o cada modelo de pensamiento tiene a su vez un enfoque jurídico que le corresponde. Hay países en los cuales, digamos, el trabajo sexual termina favoreciendo la despenalización, y hay otros países que no, que están en búsqueda de justamente abolir la prostitución. Quienes propugnan, digamos, quienes entienden que la prostitución es trabajo sexual y abogan por la despenalización, digamos, en todos los ámbitos, con distintas formas de legalización de la prostitución mediante la regulación estatal generalmente,
y en algún momento, incluso llegando las prostitutas a formar sindicatos y bueno, a obtener un montón de derechos laborales y demás, tienen el objetivo de eliminar las sanciones penales de todas las personas que están involucradas en la industria del sexo, ¿no? Para que, digamos, lo que buscan es que la prostitución se convierta en una actividad legítima y que también sea reconocida como cualquier otro tipo de profesión, como un medio para obtener la subsistencia, ¿no? Algunos ejemplos de países que han legalizado la prostitución son países como los Países Bajos, como Alemania, Nueva Zelanda, bueno, entre muchos otros. Por el otro lado, como les decía, tenemos el enfoque de la explotación sexual, que por el contrario, lo que hace o lo que busca es abolir la prostitución y discute la mejor manera de acabar con la industria. Esto se da, por ejemplo, en países como Suecia, Islandia o Noruega, digamos, todos países nórdicos, que fueron los pioneros en institucionalizar un modelo que criminaliza a los compradores, es decir, a la demanda, a los clientes, así como también a los vendedores, que serían los proxenetas o también los tratantes. Pero a su vez lo que hace es eliminar toda consecuencia penal para las personas que ejercen la prostitución, es decir, las personas que son vendidas. Y a su vez lo que hace es no dejarlas en banda, digamos, una vez que salen al mundo laboral, sino que les ofrece servicios de capacitación para que puedan llegar a tener un trabajo verdaderamente elegido. Bueno, como les dije, Suecia es uno de esos países. ¿Puedo hacerle una pregunta, profe? Sí. ¿Cómo fueron los resultados en los países que aplicaron unas medidas y en los que aplicaron las otras? Bueno, ahí vamos a llegar de a poco, pero les adelanto que las dos posturas terminan teniendo pros y contras, si bien McKinnon en su estudio hace mucho más énfasis en los pros que tuvo eh, el considerar digamos, a la prostitución como una forma de explotación sexual. Pero bueno, básicamente, como un ejemplo para adelantarles, es que quienes regularon la prostitución en esos países, por ejemplo en los Países Bajos, lo que se observa es que aumentan significativamente los índices de trata de personas, por ejemplo. Pero en los países que penalizan a los consumidores, digamos, a los clientes, y que a su vez penalizan a los proxenetas, lo que se ve es que digamos, en los países limítrofes suele aumentar los niveles de trata también. Es decir, favorece, o sea, si bien no realizan los actos en su propio país porque las penas son severas y los índices de criminalidad verdaderamente han aumentado porque se capacitó a la policía, a la población y demás, lo cierto es que hay mucho turismo sexual hacia otros países. Por ejemplo, no sé, Tailandia, bueno, otro tipo de lugares e incluso países limítrofes. Así que bueno, nada, los dos modelos tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ustedes decidirán por cuál se inclinan. Bueno, entonces, retomando un poco, más allá de que cada uno de nosotros puede elegir qué es la posición que más le gusta, digamos, o que más le convence, más allá de todas nuestras preferencias, como vimos recién con la pregunta del compañero, cualquier modelo que se elija tiene consecuencias muy palpables y bastante, digamos, hay que hacerse cargo de las consecuencias que tienen, ¿no? Lo cierto es que hay algunas constantes igualmente que en el mundo se pueden ver, más allá de donde sea que sea ejercida la prostitución, que como les dije, bueno, están presentes en todos los países. Por ejemplo, en todas partes las personas que son prostituidas generalmente son pobres
o pertenecen a una clase social más baja, en su mayoría. Esto no quiere decir que no existan escort girls o no sé, o que se ofrezcan servicios sexuales por parte de personas que son privilegiadas. Pero bueno, generalmente las personas que entran al circuito de la prostitución y de la trata se encuentran en la miseria o no tuvieron verdaderas posibilidades de elección de otra forma de subsistencia. En este punto, la verdad es que no hay demasiadas discrepancias, tanto por parte de aquellos que apoyan la postura de trabajo sexual, como por parte de aquellos que dicen que es explotación sexual. Lo cierto es que cuando se le consulta a las prostitutas, la necesidad económica es el principal factor o la mayor causa que las lleva a ejercer la prostitución. Entonces entran en el circuito por una situación de pobreza, y lo cierto es que la mayoría de las prostitutas nunca logra salir de la pobreza o de su propia situación de miseria a través del ejercicio de la prostitución. Sí subsistir, ¿no? Pero no salir de su propia condición. También hay un factor bastante alarmante, que es el tema de la mortalidad ante el ejercicio de la prostitución, incluso más cuando se trata de personas transgénero, por ejemplo, o travestis, o bueno, del círculo del movimiento LGTBIQ. Pero bueno, lo cierto es que la expectativa de vida suele ser un poco más baja. También hay otro factor, que es que las personas que están en situación de prostitución, por lo general, también pertenecen a grupos raciales que son más desfavorecidos, o provienen de otros países incluso, o bueno, no acá en Argentina porque no tenemos el sistema de castas, pero pertenecen a las castas más bajas, por ejemplo, en la India, si se quiere. Y bueno, la autora da el ejemplo de Canadá, en el cual la mayoría de las personas que ejercen la prostitución provienen de los pueblos originarios, y son muchas más que las prostitutas blancas, digamos. En la India, bueno, a pesar de que el sistema de castas es ilegal, como recién les decía, lo cierto es que hay una casta en la cual está constituida exclusivamente por prostitutas. Ay, disculpen, me salió una ventanita y la voy a borrar. Ahí está, por ver si no me distrae. De hecho, bueno, como les decía, en India existe la casta Nats, que son mujeres de una determinada familia que son elegidas por el hombre, digamos, de la familia para ser prostituidas, y que por lo general se intenta que el intercambio de sexo-dinero se haga siempre con alguien de una casta superior. Entonces, bueno, a partir de esto también vemos cómo lo que era el colonialismo también tiene alguna influencia respecto a quiénes son las prostitutas y quiénes no. Lo que dice McKinnon es que nadie elige nacer en condiciones de pobreza, por supuesto, y que tampoco nadie elige permanecer en la prostitución sin poder salir de la pobreza. Pero bueno, estas circunstancias se dan y terminan mostrando que personas son desproporcionadamente prostituidas con relación a otras, ¿no? Bueno, en fin, entonces hasta acá vemos el factor económico, y también el factor del tema del origen de las personas prostituidas. Otro rasgo que se tiene en cuenta y que también es global en la prostitución es que la mayoría de las personas que la ejercen ingresan al ámbito generalmente en la adolescencia o incluso en la infancia. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, sigo hablando. No sé si tienen alguna duda respecto a lo anterior, antes de seguir con esto. Bueno.
bueno, como les decía, la mayoría ingresan al ámbito de la prostitución siendo menores de edad, y por lo general hay pruebas de que la edad en el momento en el cual ingresan es cada vez menor, lo cual es bastante preocupante. Y el problema de esto es que no es una edad en la cual ninguna persona esté plenamente facultada para tomar ningún tipo de decisión al respecto, ¿no? Y aparte una decisión que tiene consecuencias serias durante toda la vida. Además, lo que dice la autora es que en la mayoría de los países en los que se estudia a las personas prostituidas y se les hace entrevistas y se les consulta respecto a su opinión, se demostró que el abuso sexual en la infancia es una condición previa bastante significativa para el ingreso en la prostitución. Por ejemplo, da como ejemplo a Estados Unidos, en el cual cuando le hicieron las encuestas a mujeres, a prostitutas, la mayoría de ellas había sido abusada, sea física o sexualmente, y generalmente, además, el abuso se había producido dentro de su círculo íntimo, es decir, en un contexto de violencia doméstica. No sé si ya tuvieron la clase de violencia de género, ¿no? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Creo que sí, profe. Ah, bueno, genial. Pero todo lo que es violencia doméstica, bueno, también el círculo de la violencia, bueno, demás. No me quiero meter demasiado ahí porque no era la idea de la clase. Entonces, bueno, hay algunos factores que se repiten digamos, globalmente. Y bueno, son estos que mencionamos recién. Pero lo que le preocupa, en realidad, no, claro, lo que le preocupa, lo que critica un poco McKinnon es que la idea sobre la cual definen el sexo algunas personas que están desde la postura contraria. Bueno, ya se habrán dado cuenta que la autora en realidad es abolicionista, ¿no? Lo que dice es que para esto hay que definir sexo y que la idea central sobre sexo es que el sexo es elegido y es querido por la persona que lo va a realizar, y que esto, digamos, explica por qué los defensores de la prostitución la defienden también como esto, como es una profesión que también quieren hacer. Lo que dice la autora es que cuando vos estás teniendo relaciones sexuales con alguien con quien tenés ganas de tener relaciones sexuales, normalmente no le pagás por eso, ¿no? Ese es el argumento medio amarrete que da la autora, o chabacán. Lo que dice es que el sexo es una de esas cosas que el dinero no puede comprar, o que al menos cuando se trata de verdadero sexo, el dinero no tendría que poder comprarlo, sino que tendría que ser consentido y sin ningún tipo de contraprestación, al contrario. Y que en este sentido, si el sexo es necesario para la supervivencia de una persona o como un modo para sobrevivir, estamos hablando del sexo de supervivencia, que en algunos casos se utiliza para describir algunos tipos de prostitución, y que en realidad en estos casos lo que estamos haciendo es hablando de sexo coaccionado por la necesidad de sobrevivir. Digamos, en estos casos hay coerción. Lo que también dice la autora es que en los países donde las mujeres tienen derecho a la igualdad sexual, la ley de acoso sexual considera esta situación como discriminación sexual, ¿sí? Es decir, como una violación a los derechos humanos. Entonces, digamos, lo que alguien obtiene del sexo como tal es justamente eso, sexo, no otra cosa. Esa es la idea central. Con lo cual, si ya alguien tiene que pagar para tener sexo, debería despertarnos un par de alertas. Esto, por ejemplo, lo vio retratado en la legislación de Namibia, la cual define a la prostitución como un acto sexual realizado por un motivo que no es meramente sexual. Es decir,
el motivo de la prostitución no es el sexo. Entonces, si lo ponemos en otras palabras, cuando se tiene sexo por consideración mutua, el sexo termina siendo la propia recompensa para la persona y nunca el dinero. Con lo cual la prostitución quedaría descartada, digamos, de este ámbito. Bueno, otro factor es el factor numérico, digamos, otro aspecto muy, muy preocupante para McKinnon, en el cual las mujeres se terminan acostando con una cantidad gigante de hombres por año. Pero bueno, ¿cómo explica este fenómeno o a quién las termina responsabilizando? ¿A ustedes quién les parece que va a ser responsable? Con todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Nunca escucharon el lema de sin clientes no hay trata? Bueno, lo mismo aplica para la prostitución. Lo que va a decir es que lo que nos tenemos que enfocar un poco más es en la demanda. ¿Por qué? Porque los hombres que compran mujeres o que pagan por sexo son la razón por la cual la industria termina existiendo. Y lo que las investigaciones han demostrado es que se trata de hombres muy comunes y corrientes, y que, digamos, estas personas se sienten con derecho a comprar mujeres para tener sexo, evidentemente, que algunos son agresivos y otros no, lo cual, digamos, o sea, no termina siendo determinante en la cuestión, pero que, bueno, no es que no es determinante, pero bueno, algunos se muestran agresivos y otros no, es un hecho nada más. Y que muchos son enfermedades son portadores de enfermedades sexuales, de ETS. Lo que sí es, digamos, es preocupante es que estas personas que compran sexo son invisibles aparentemente. ¿Por qué? Porque pueden ir a cualquier lado y nunca van a ser tildados o señalados como compradores de mujeres. Estas personas viven en el anonimato y por lo tanto tienen absoluta privacidad con relación al, digamos, al acto en sí. Y, digamos, desde un punto de vista lingüístico, dice la autora, tienen la dignidad de no tener una denominación única establecida. Nadie los denomina con una palabra, digamos, con una palabra concreta. Si bien se les puede decir cliente o comprador, que no son, digamos, palabras exclusivas de este tipo de actos, ¿no? Cualquier persona es una compradora o una clienta, pero bueno. En Estados Unidos sí se los llama de una determinada manera, son los John, los Juanes, digamos. Y lo que dice McKinnon es que a causa de estas personas, perdón, las mujeres terminan ingresando en los circuitos de explotación. Ellos son los responsables de que sea una práctica insalubre y peligrosa para la vida de las mujeres, y que son quienes las condenan en realidad a seguir repitiendo el círculo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿O alguien disiente? Bueno, igual al final de la clase vamos a abrir un poco la cuestión más a debate. Bueno, seguimos entonces. Otro factor a tener en cuenta a la hora de evaluar el fenómeno de la prostitución y de la trata es que muchas de las personas que ejercen la prostitución, y sobre todo de las mujeres y personas trans sobre todo, son además violadas y abusadas constantemente. Y sea tanto por clientes como por parte de los proxenetas. Y que estas personas, lejos de tener protección policial, en la mayoría de los lugares donde se ejerce la prostitución, y donde digamos, la policía suele estar en connivencia con los proxenetas, y por lo general en realidad se centran en cuestionar a las prostitutas y nunca a los clientes, ¿sí?
De hecho, se realizan un montón de detenciones ilegales o requisas también en este tipo de casos. Y bueno, se las detiene con cualquier tipo de excusa, ¿no? Sea por lo general, bueno, no sé si estarán al tanto, pero en Mar del Plata pasó mucho con el tema de una causa grande de las personas transgénero por el tema de tráfico de estupefacientes. eh, y bueno, en su mayoría eran prostitutas y terminaban asociándose a las personas trans como traficantes de drogas, o sea, y que entonces con cualquier excusa terminaban deteniendo a personas que ejercían la prostitución en la calle. Entonces, bueno, nos damos cuenta de que por el lado de las instituciones públicas, lo que hacen es reforzar todo este circuito y bueno, por supuesto obtendrán algo a cambio aparte de esto. Eh, y bueno, de hecho, incluso no solo las personas trans, ¿no? Cualquier tipo de mujer prostituta o también los niños y niñas que son prostituidos son considerados como delincuentes o criminales y no como víctimas por parte de las fuerzas de seguridad. Ni hablar de las personas que, digamos, tienen otro color de piel o pertenecen a otras castas en otros países. Este, bueno, nada, acá tenemos un montón de casos de cohecho, demás, y encima todo esto termina generando que las personas, que digamos las prostitutas, terminen teniendo antecedentes penales. Otra de las distinciones que habíamos hecho al principio era la distinción del ejercicio de la prostitución en la vida pública o en digamos, hacia el interior de un domicilio. Si tuviéramos que hacer una jerarquía, digamos, en la estructura del sexo, en el escalón más abajo estarían las personas que se prostituyen en la vía pública, y en la parte superior estarían las call girls o las escorts, los servicios escorts, o bueno, las cortesanas y demás, que algunas personas buscan porque, bueno, terminan pagando más o, u otra circunstancia. No sé, tenemos desde prostitución en algunos lugares en los cuales paran camioneros, hasta prostitución en los lugares más privilegiados de, no sé, de cualquier tipo de ciudad, ¿no? Em, lo que pasa es que, digamos, esta estructura que se da entre clases en la prostitución es real, pero la distinción que se hace entre la prostitución en la vía pública y en el interior de un domicilio es también inadecuado para intentar procurar capturar el fenómeno entero, ¿sí? Eh, y bueno, nada, acá lo que hace McKinnon es analizar un poco que el discurso de quienes promueven el trabajo sexual no se sostiene por sí mismo, ¿no? Se cae por su propio peso, dirían. Y bueno, señala que muchos de ellos insisten en que la prostitución de puertas adentro ofrece más control a las prostitutas sobre lo que están haciendo, pero al mismo momento dicen que también la vuelve más peligrosa. Con lo cual, digamos, la protección y el poder de estar puertas adentro terminan siendo ilusorios. Eh, en realidad, las investigaciones que se han realizado terminan demostrando que la situación es inversa, y que las mujeres en los prostíbulos ni siquiera pueden elegir a los hombres que, digamos, que terminan siendo los clientes, sino que aparecen en una fila y son elegidas. Eh, También es una circunstancia muy común el tema de las cámaras de video, digamos, que haya cámaras adentro del prostíbulo para que el proxeneta controle en el mismo momento y en vivo. Y por lo general, por más de que se le den botones antipánicos, por ejemplo, a las prostitutas suelen llegar muy tarde, si es que ocurre algún hecho violento, ¿no? Entonces, la prostitución puertas adentro, por lo general, implica todavía un mayor control por parte de los proxenetas
y menos responsabilidad, ¿no?, para ellos. Entonces, lo que dice es que en realidad la principal diferencia entre la prostitución puertas adentro y la prostitución en la vía pública parece ser que el público en general, que no usa de las mujeres o de las prostitutas, se ve forzosamente, digamos, es forzado a enfrentarse con el hecho de que están ahí, ¿no?, de que las prostitutas existen. Básicamente termina diciendo y concluyendo que es una diferencia ideológica esta de la distinción interior-exterior, y que la función que tiene es alimentar la ilusión de que las mujeres que están en prostitución y que lucen como si fueran de clase alta y están ejerciendo una elección libre, reciben una paga buena y que bueno, que todo es color de rosas, que incluso se están divirtiendo al ejercer la prostitución y que además tienen la posibilidad de salir del negocio, digamos, sin ningún tipo de reprimenda. En algún momento también los defensores del trabajo sexual negaron que la prostitución cause algún tipo de daño. Y en general, como les adelanté al principio de la clase, han asociado el daño con el estatus de ilegalidad de la actividad. Dicen que todos los daños se producen porque no está legalizada, básicamente. Disculpen. Bueno, como les decía, relacionan el daño con la circunstancia de la ilegalidad y intentaron poner en práctica un enfoque de reducción o minimización del daño, por ejemplo en Nueva Zelanda, que intentan arreglar todos los efectos de la práctica. Por ejemplo, hay grupos que se dedican a recaudar fondos dedicados a la lucha contra el VIH y bueno, otro tipo de enfermedades sexuales. Pero bueno, lo que dice McKinnon en contra de esto es que cuando se entiende la prostitución como explotación sexual, los casos de SIDA o de VIH que se transmiten en el contexto son un síntoma causado por la prostitución misma, no por la ilegalidad, digamos, que en realidad es lo que la lógica nos lleva a observar, que tener sexo con un montón de hombres al año, sin saber en qué condiciones, pone a las mujeres en una situación de mayor riesgo con relación a las enfermedades sexuales, sin tener la capacidad de controlarlas. Con lo cual, la perspectiva del trabajo sexual tiene como consecuencia la protección de los compradores de mujeres, para que puedan seguir utilizándolas y, bueno, sirviéndose de ellas sin enfermarse ellos. No, digamos, no tiene como objetivo la protección de las mujeres en sí. Con lo cual, la idea de trabajo sexual y reducción del daño es incompatible para McKinnon con la idea de, digamos, o sea, no se sostiene por sí misma porque es contradictoria en sí misma, es un oxímoron básicamente. Entonces, bueno, a continuación sigue profundizando un poco más el análisis y dice que, también hablando un poco de las enfermedades, pero desde un lado más psicológico, las mujeres digamos, que ejercen la prostitución tienen niveles de estrés postraumático equivalentes a los de veteranos de guerra en países como Estados Unidos, o a niveles de estrés postraumático equivalentes a los de las mujeres violadas o torturadas, y que esto termina acarreando una disociación que permite que las personas que la sufren la guarden en su esfera interna y hagan como si existe un otro yo, ¿no? Incluso también dice que las drogas y el alcohol
pueden ayudar para alienarse de esa propia realidad que están viviendo y que funcionan como una disociación parcial para adormecer un poco el dolor del trauma que sufren reiterada y constantemente. Con lo cual, bueno, otra de las consecuencias también sería caer en este tipo de vicios. No sé si leyeron, bueno, están medio callados hoy, están aburridos. Yo sé que es un embole las clases por Zoom, pero bueno, Pasa que es un tema muy difícil de opinar, no nos queda otra. es complicado. ¿Por qué difícil de opinar? Pero bueno, juéguensela, estamos en la facultad de Derecho. Es un tema delicado. Es un tema delicado porque cada vez que uno abre la boca es como que tiene un poco de miedo a ofender a alguien, ¿no? De golpe salta alguien que dice, bueno, yo ejercí la prostitución, pero bueno, dentro de las propias personas que ejercieron la prostitución también hay polaridad de opiniones, ¿no? No sé si leyeron, bueno, yo hace poco leí Las Malas de Camila Sosa Villada, que es una novela que está buenísima y se las recomiendo. Camila Sosa Villada es una persona trans, que bueno, es una escritora, el libro está buenísimo, creo que tiene bastantes premios y es bastante nuevo, y en él expone todas sus vivencias cuando ingresó al circuito de la prostitución en Córdoba. Y la verdad que expone, bueno, nada, por un lado todo lo que es la fiesta de ser travesti, de la vivencia personal y de la felicidad y la alegría de reivindicarse a una misma como parte de un colectivo, toda la sororidad que tiene por parte de sus compañeras y demás. Y por el otro lado se ve un montón todo esto que estábamos hablando recién, el tema de la vulnerabilidad, de la pobreza, también de la falta de elección, de la disociación del trauma, el tema de, por ejemplo, no sé, cuenta en los momentos en los cuales estaba ejerciendo la prostitución, cómo se concentraba en otras cosas o estaba pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estaba haciendo. La verdad que el libro está buenísimo. Todos estos aspectos se ven muy en la práctica. Y bueno, también como dice Constanza, son temas difíciles de opinar porque tenemos personas que piensan muy distinto y que le ejercen, digamos, no solo desde el lado académico es que opinamos, sino que entre ellas también termina habiendo disputas, ¿no? Hay personas que salen de la prostitución y que años después dicen, esto es una forma de explotación sexual, no salen a decir es una forma de liberación sexual. Si bien hay un montón de gente que sí lo entiende como un trabajo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que llega a hacer que el tema sea tan candente y delicado. Bueno, la autora sigue haciendo un poco de énfasis en que el abuso es una constante en la prostitución, que de hecho dice es endémico, es decir, que es intrínseco a ella misma, y que bueno, exige esta disociación de una misma y del mundo también en el cual vive para poder seguir sobreviviendo. Lo que hace generalmente la persona es crear como un otro yo, de hecho le ponen otro nombre, un nombre de fantasía, y van y hacen el trabajo y bueno, incluso terminan defendiéndolo. Lo que plantea la autora es que si una persona no puede vivir dentro de su propia cabeza, y ser quien realmente es, digamos, sin negar una esfera tan importante de sí misma como es supuestamente el trabajo, realmente podemos considerar a esto como una forma de libertad o de liberación. Y bueno, ella en realidad lo que dice es que son objeto de constantes violaciones y también de agresiones físicas, verbales y de todo tipo, sexuales incluso, que además se les impide considerar otras opciones, hay una falta de elección bastante latente, que tienen que soportar un trauma y que incluso en muchos casos necesitan de las drogas para seguir adelante, y que entonces, ¿cómo podemos llamar a esto un trabajo? ¿No? Ay, perdón. Bueno,
evidentemente está absolutamente en contra de la denominación trabajo sexual. Bueno, otro de los puntos digamos, a evaluar es que muchas de las prostitutas que ejercen este trabajo, si bien quieren dejarlo, no saben cómo hacerlo. O sienten que no tienen los medios o que se van a quedar sin plata para darle de comer a sus hijos, por ejemplo. Eh, para una autora que se llama Kathleen Barry, digamos, define la explotación sexual y la define a partir de lo que es la esclavitud, que es definida internacionalmente como una relación de propiedad sobre una persona. Y lo que dice McKinnon, llevándole un poco para el lado de la prostitución, es que si un proxeneta vende a alguien para tener sexo digamos, con un cliente que a su vez paga, y si querés irte y no podés, en definitiva, lo que sos es una esclava sexual. Ay, estoy con una alergia, perdón. En definitiva, lo que son las prostitutas es esclavas sexuales. Y esto de conformidad con la definición jurídica internacional de lo que es esclavitud. Sea que hayan sido golpeadas o no, o agredidas, o que haya habido consentimiento, entre comillas. Entonces, lo que dice es que no puede decirse bajo ningún concepto que estas mujeres son emprendedoras o que están ejerciendo libremente algo que desean hacer, cuando esto sería en realidad una fantasía de unas pocas privilegiados. Bueno, entonces hasta acá lo que hicimos es analizar un poco profundamente, la relación entre prostitución y discriminación por clase social también. Pero, como les había adelantado, hay muchos hombres, si bien no tantos como mujeres, pero lo cierto es que hay hombres que también son pobres y que también son miembros de estas clases desfavorecidas y que, sin embargo, no llegan a ser la misma cantidad de mujeres que terminan en una situación de prostitución. Con lo cual acá lo que vamos a hacer es abordar un poco la cuestión de género. La autora lo que hace es preguntarse por qué la mayoría de las prostitutas son mujeres. Y una respuesta que la verdad es que tampoco genera demasiada discusión es que esto se basa en una desigualdad de género. Y que si la prostitución fuera una elección, encontraríamos en realidad, esto es lo que dice la autora, no ya todo el mundo, a muchos más hombres ejerciéndola. Y bueno, este es un argumento también bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que dice es, incluso los niños que fueron abusados sexualmente cuando eran chicos, cuando siguen creciendo no es que deciden ser prostitutos, ser prostituidos en realidad, sino que se convierten con hombres que tienen más opciones que las mujeres que son abusadas, por ejemplo. Hace una comparación de ese estilo. Entonces, lo que termina diciendo es que nadie, digamos, nace con ganas, digamos, como proyecto de vida, el ser prostituta. Además, enfatizo un poco en que los hombres también tienen el privilegio de vender y de comprar mujeres, hombres y niños de ambos sexos para su uso sexual, y que bueno, acá sí habría una posibilidad real de elección, dice, pero no así para las prostitutas mujeres. Entonces, bueno, lo que se termina preguntando es qué es exactamente lo que se compra y lo que se vende en este circuito, ¿no? Porque algunos hombres venden, digamos, mujeres a otros hombres que terminan comprando un acceso íntimo y poder sobre ellas. Lo que dice que lo que están comprando
en realidad es sexo del tipo de hacer lo que yo digo, básicamente. O sea que están en una situación de poder, ¿no? Acá se ve de nuevo la simetría entre los géneros. Lo que dice es que están comprando una especie de devoción, ¿no? De sexo en el cual no se les no se les va a contestar, en el cual van a ser servidos, en el cual tienen una privacidad dada por el anonimato, y que en realidad esta privacidad se da con relación a una persona que está disociada o que no está en el momento. Y bueno, que en realidad de sexo no tiene nada para la persona que está siendo prostituida. Entonces no podríamos de nuevo estar hablando de que es sexo. Acá en realidad lo que hace es introducir un poco el tema del consentimiento, porque dice que para ser justos, la mayoría de los hombres que compran a mujeres, digamos, o que compran la prostitución, saben que estas mujeres no lo están disfrutando y que lo hacen por una necesidad económica, ¿no? Tampoco es que no lo saben, pero que ellos sí consideran que existe un consentimiento. Y acá volvemos un poco a esto del sexo de supervivencia, ¿no? Cuando una persona está haciendo lo que está haciendo porque tuvo que descartar el 99% de las otras opciones, entre comillas, porque no tenía opciones, consentir pareciera que es lo único que en ese caso puede hacer la mujer. Con lo cual, lo que dice McKinnon es que uno de los fines de los derechos humanos es establecer límites en la intimidad de las demandas que se pueden hacer una persona sin recursos. Con lo cual, en estos casos, no sabe, o sea, en realidad no habría un consentimiento posible. O no habría un consentimiento que legitime la práctica, ¿sí? Con lo cual, de nuevo, la conclusión es que es simplemente explotación sexual. Bueno, también está la idea del trabajo sexual, digamos, de que, bueno, siempre y cuando te cuides está bien la prostitución, esta idea de trabajo sexual profiláctico, que aparentemente intenta hacer un mundo más seguro para su ejercicio y que intenta justamente eliminar todos los riesgos de contraer enfermedades sexuales. Pero bueno, la primera falla de esta línea de argumentación es que, digamos, aparece justamente cuando ellos mismos reconocen que las niñas y los niños no deben ser prostituidos. Porque por lo general quienes abogan por la prostitución terminan diciendo que no están a favor de la prostitución infantil. Acá la autora lo que dice es que no puede imaginar por qué no podrían prostituirse los niños, sobre todo cuando se trata de algo seguro, considerando que se usan métodos de prevención de enfermedades sexuales, y más aún cuando se trata de libertad, de igualdad y de liberación, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de el trabajo sexual. Este argumento, la verdad, que a mí personalmente es el que menos me convence, pero bueno, es un argumento que expone. Y algo sí interesante que dice es que acá hay un problema, es que si tuviéramos, por ejemplo, que indemnizar, digamos, a las prostitutas, tendríamos que ir hacia atrás, hacia su niñez, en la cual iniciaron el círculo o cuando eran personas adultas. Con lo cual, si tuviera que ocurrir esto, la industria del sexo dice que quedaría vacía de la noche a la mañana porque la mayoría de las personas ingresa a una edad muy temprana. Entonces, bueno, dice que entendida como una práctica de explotación sexual jamás podría ser seguro la prostitución y que
decir que sí puede ser segura la prostitución es lo mismo que decir que la violencia contra las mujeres puede ser segura, porque una vez que la situamos en el fenómeno integral de la violencia de género, digamos, nos tenemos que hacer cargo de esta circunstancia. Bueno, hasta acá, ¿quieren hacer algún aporte o sigo? Bueno, sigo entonces. Una concesión, digamos, que le hace la autora estratégica, que dice que es muy estratégica de quienes propugnan el enfoque del trabajo sexual, es que critican la trata, y este es el último punto que vamos a abordar hoy. Por lo general, quienes están a favor del ejercicio libre de la prostitución están en contra de la trata de personas. ¿Alguno sabe qué es la trata? Bueno, la trata de personas está... Compra y venta, ¿no? Es compra y venta de mujeres o captación. Sí, Sí, se es las llevan sin su consentimiento, digamos. Las raptan, no es lo mismo que la prostitución cuando es un acto voluntario, digamos. ¿No? Bueno, sí, bueno, acá depende de la postura que tome cada uno, depende si Y la estás... prostitución no es muy voluntaria. Y en el Pero inicio sí, después... Te están vigilando una cuadra, tenés a alguien que te está vigilando lo que haces. No, pero digo, en el inicio, en el decidir de ir a ejercer Pero la la trata- prostitución. La La trata trata no. de personas puede empezar así, porque ha pasado muchas veces mujeres secuestradas que le dijeron, te sacamos una foto, un fotógrafo, las secuestran y las meten en la trata. Claro, pero no en o sea, ellas no eligieron la Y prostitución. empezó por una decisión de, voy a ir a una oferta de trabajo. Claro, pero eso fue un engaño. A eso voy yo. No es que eligieron prostituirse y después, bueno, las raptaron y ya no pudieron salir más, sino que para mí la trata tiene que ver con que las engañan para, no sé, una entrevista de trabajo cualquiera, pero no por la prostitución, y después sí, ya las toman como de rehén. Como que hay un engaño previo. Bueno, esto Claro. puede darse como puede no darse el tema del engaño previo, pero sí, básicamente va un poco más por ese lado de la definición de trata. Digamos, por lo general en el mundo, digamos, hay una distinción digamos, cuando vamos al mundo empírico de lo que es distinción trata. Para McKinnon, después, bueno, ustedes determinarán si sí o si no, en realidad esta distinción, entre prostitución y trata termina siendo ficticia. Entonces, bueno, veamos lo que es trata. Recién fueron tirando un par de cosas que están incluidas dentro del tipo penal. Es un tipo penal bastante amplio porque incluye varios factores de la cadena que se producen dentro del circuito de la trata de personas. Y bueno, la definición está en el protocolo de Palermo, que bueno, está reconocida por Argentina y que bueno, es mundial, y incluye el ser explotada o explotado sexualmente por la fuerza, fraude o coerción para tener relaciones sexuales comerciales, o bueno, cualquier otro tipo de cosas que ocurren adentro de la industria del sexo. También incluye la explotación sexual a través del abuso de poder o de una condición de vulnerabilidad, y esto es lo que abre mucho el tipo penal. Y bueno, cuando vemos el tema de la vulnerabilidad, vemos también que algunas cuestiones como la raza, la edad, el género incluso, y también la pobreza extrema, pueden ser factores tenidos en cuenta para calificar de esta manera. Te hago una y bueno, consulta. No solamente hablamos de trata en sentido sexual, sino en trata de personas, la esclavitud de la persona. acá estamos hablando de trata sexual, sí existen Bien. otro tipo de tratas como la laboral, ¿no? Claro, por eso decía yo la compra y venta de personas o el ejercicio de ciertas profesiones sin consentimiento de la persona. Sí, no, acá, bueno, hoy nos enfocamos en trata, en trata sexual, porque, con fines de explotación sexual, porque el debate de prostitución trata se da en estos términos, ¿no? No con relación a lo que es trata laboral. Pero sí existe, para contestar a tu pregunta, Vanessa.
Bueno, el elemento central de la trata, si bien puede ocurrir, no es que haya un paso de fronteras, puede haber o puede no haber, pueden ser fronteras internas o externas, digamos, internacionales, o puede darse, no sé, desde Buenos Aires a Mar del Plata sin cruzar ningún tipo de frontera, con lo cual no es un elemento central del tipo. Sino que lo que dice McKinnon es que el elemento central de la trata es que existe un tercero, ¿sí? Una no se puede tratar a sí misma, como bien estaban diciendo, que es lo que intentaba un poco decir Vanina, creo, al menos al decir que hay un engaño es porque ya estás implicando que hay otra persona, en cambio en la prostitución no necesariamente. La trata es el transporte, traslado, acogida, recepción también de una persona con fines de explotación sexual, es decir, digamos, según McKinnon, la trata es simplemente proxenetismo. Y la mayoría de las prostitutas, o no sé si la mayoría, pero gran parte, ejerce la prostitución con un proxeneta. Entonces acá estamos en un debate un poco más, digamos, un poco más fino, y empezamos a hilar más fino. ¿Qué hacemos cuando hay una prostituta, un proxeneta y un cliente? ¿Eso es trata o no es trata? Porque pareciera que si miramos el tipo penal así como con una ojeada o un primer vistazo, podría llegar a calificar. Entonces, bueno, en realidad lo que sostiene la autora es que no existe tampoco tal distinción, o que al menos esta distinción no es tan tajante. Y bueno, cita a Sigma Uda, que es la relatora especial sobre la trata de personas entre 2004 y 2008, que dijo que la prostitución, tal como se lleva a cabo de hecho en el mundo, generalmente se ajusta a los elementos de la trata de personas con fines de explotación sexual. Es decir, que cuando hablamos de prostitución, por lo general nos estamos ajustando a lo que estipulan las leyes penales con relación a la trata de personas. Como decíamos hoy, una persona no puede tratarse a sí misma, y esto en realidad es lo que separa la trata de la prostitución. Con lo cual, siempre que existe un tercero, para McKinnon estamos frente a una situación de trata de personas. Esto no es un criterio indiscutido, les aviso, estamos en filosofía y estamos viendo las dos posturas más relevantes, o también planteándolas un poco en extremos. Obviamente que la discusión en torno a esta problemática está recontrapolarizada, incluso dentro de cada uno de los enfoques. Entonces, digamos, por ahí van un caso de la vida real, digamos, no sé, ante un juzgado que decide de una forma y que no tiene nada que ver con esto que está diciendo McKinnon, ¿no? Quizás un juez no considera trata una forma de prostitución que se dé en estos términos. Pero bueno, para ella, para que la prostitución de una mujer pueda ser considerada explotación, debe contar con un proxeneta. Y que bueno, esta situación, digamos, lo que suele suceder en la vida real es que en los hechos se termina criminalizando a las mujeres en prostitución, y que bueno, que de nuevo hace hincapié en que los compradores o los clientes permanecen en el anonimato, que el proxeneta y el propietario no suelen ser perseguidos penalmente, esto es lo que dice ella, y que bueno, que incluso los que satisfacen esa demanda, es decir, los clientes, no son considerados delincuentes en lo absoluto, sino simplemente eso, clientes de trata, y que bueno, por lo general no se los suele perseguir con el mismo énfasis con el cual se persigue a las mujeres. Y bueno, pone como ejemplo a Sudáfrica, en el cual informaron que detuvieron 3.300 prostitutas y solo a 10 clientes en los 2 años que transcurrieron desde que la demanda de prostitución fue penalizada. O sea, hay un desfasaje total, como pueden ver.
bueno, este claramente es un caso de discriminación sexual oficial, digamos, por parte de los propios organismos del Estado. Y bueno, acá entra un poco lo que había dicho lo que había preguntado el compañero hoy, que digamos, la autora resalta un poco el caso de Suecia, que en 1999 sitúa la prostitución en el contexto de violencia de género y penaliza severamente a los clientes. Lo que pasó es que, bueno, al eliminar la criminalización para las mujeres que eran prostituidas, elevaron su estatus social, y al criminalizar a los compradores se los baja y se eliminan sus privilegios. Con lo cual, esta ley para ellas sí cumpliría con los requisitos de una ley de igualdad entre los sexos. Las consecuencias de la legislación es que cayó la prostitución en algunas partes de Suecia alrededor de un 80% y que poseen la tasa, perdón, bueno, esto, de que bajó abruptamente la prostitución. Y bueno, que el estigma de la prostitución es como que va cambiando un poco hacia los clientes y no hacia las prostitutas. Que bueno, y que además, aunque parezca contraintuitivo, la experiencia ha demostrado que cuando se legaliza la prostitución, la trata aumenta dramáticamente. Esto igual es bastante cuestionado, creo, por algunas autoras, así que, pero bueno, nada, esto es lo que dice McKinnon. Y bueno, desde el punto de vista comercial, tiene sentido tratar, digamos, mujeres, niñas y niños en países donde la prostitución está legalmente permitida, porque una vez que están ahí los riesgos suelen ser menores para los vendedores y para los beneficiarios, y que bueno, el resultado de la legalización, lejos de hacer la vida más segura para las mujeres que están en prostitución, lo que hace es ponerlas en una situación más peligrosa. Esto es lo que dicen, bueno, quienes sostienen la postura de explotación sexual. Y que de hecho el gobierno alemán, que la había legalizado, concluyó que la legalización de la industria del sexo no les trajo ningún beneficio, con lo cual fue una experiencia fallida. Bueno, nada, nos queda en realidad un poco concluir respecto a digamos, qué importancia tiene, digamos, esta relación de legalizar o no legalizar con relación a las consecuencias y al Estado. Cuando se legaliza la práctica, sostiene que el aparato gubernamental termina perdiendo capacidad para hacer frente a una expansión de un mercado ilegal que se ve favorecido cuando la industria es despenalizada. ¿Por qué? Porque nadie termina viendo nada malo en que esta ocurra. Es decir, si legalizamos la prostitución, va a incrementar la trata, porque las personas por lo general van a terminar viendo la práctica en sí, y terminan cayendo en esta dicotomía de que no es algo tan malo, al fin y al cabo, o al menos puede llegar a verse como algo menos reprochable de lo que inicialmente hubiera sido si la práctica hubiera sido penalizada. Y bueno, en realidad acá con lo que nos encontramos es con el poder simbólico que tiene el derecho penal en este tipo de casos, y no nos olvidemos que la prostitución y la trata las tenemos que situar dentro del contexto general de violencia contra las mujeres, y que, bueno, las feministas se han encargado de darle una relevancia bastante preponderante al rol del derecho penal en este tipo de casos. Uy, alguien había hablado. Ah, no pasa nada, se fue. Constanza. Bueno,
hasta acá llegamos, básicamente. Lo que termina concluyendo la autora, igual nada, son conclusiones que fuimos diciendo al principio, es que si queremos promover los derechos humanos, tenemos que tener en cuenta 3 elementos. Primero, despenalizar y brindar apoyo a las personas que se prostituyen. En segundo lugar, penalizar a los clientes. Y en tercer lugar, criminalizar a los terceros, que son los que consumen, y bueno, perdón, no a los terceros porque sería el anterior, sino a los que gestionan el negocio. Bueno, nada, McKinnon tiene esa postura. Obviamente, como yo les dije, existen otras y también hay muchos cambios de opiniones dentro de los propios movimientos. Y bueno, nada, no sé si quieren exponer un poco sus puntos de vista o qué opinan. En este caso, el fin de semana viajé con mi hijo a Buenos Aires y vio todos los cartelitos y demás, y él me preguntaba por qué, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con la prostitución, pero no la juzgo. Me parece que si uno realmente lo hace con consentimiento y con seguridad, no te digo con libertad sexual, porque quizás no lo tomes como una cuestión de goce. Muchas veces trabajamos sin gozar lo que estamos haciendo, sin que nos guste el trabajo que tenemos. Entonces, lo tomo como de ese lado y me parece que, bueno, sí, obviamente, todo el otro contexto, si realmente se da el otro contexto de proxenetismo, eso le distinguía yo también a él, le digo, la prostitución no está mal, lo que está mal es que te obliguen a prostituirte. Pero bueno, yo estoy en una postura a favor de la prostitución con una cuestión, una decisión personal, como aquel que decide trabajar en un trabajo que no le gusta. Claro. Pasa que lo que te contestaría una feminista que tiene una opinión, igual esta postura digamos, es muy sostenible, la postura que estás diciendo vos, Vanessa, pero del otro lado, una feminista que está en contra, te diría que en realidad acá lo que no importa si una prostituta puede elegir libremente y por sí misma, en su caso particular, la prostitución. El problema es que la mayoría de las prostitutas no están en el mismo nivel de condiciones de elección, digamos, no tienen el mismo nivel de elección que ella misma, y que en realidad lo que hace es terminar generando una consecuencia negativa para todo el colectivo de mujeres. Y esto en realidad es algo que se dice con relación a la prostitución y a cualquier otro fenómeno, no sé, puede traspolarse incluso hasta el aborto. Digamos, no me importa si vos abortás o no abortás, yo no quiero que aborte todo el mundo, o sea, puede traspolarse a cualquier tipo de debate. Bueno, yo la comparaba con estupefacientes, también a la despenalización, cuando vos hablabas que después el Estado no tiene control, o se le va de las manos, lo miraba también desde ese lugar. Pero sí, claro, obviamente, o sea, lo hablamos, como lo decía yo, en un caso particular, a un colectivo, obviamente hay distintas posturas, ¿sí? Claro. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? Bueno, chicos, gracias por escuchar a los que se quedaron. Si les parece, cortamos y los libero. Gracias, buenas tardes. Bueno, nos vemos en el debate seguro. Gracias, profe. Adiós. Gracias.